Estamos de regreso y Mateo 6:5 nos dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta postura de orar era de pie, era algo muy común entre los judíos. Sin embargo, se estaban inclinando, en vez de cumplir con el propósito, que era de alguna manera de poder enseñar o generar un ambiente donde el Señor estuviera presente, a una posición donde se trataba de llamar la atención, y comenzaron a generar también una competitividad para ver quién lo hacía mejor. Es decir, que el propósito que se tenía se distorsiona, y ahora esto que debía de ser de una bendición en aquel entonces se convierte en un lugar donde el que lo hace se comienza a extraviar del Señor, pero también desde ese lugar, por la influencia que representa, comienza a extraviar a las personas que están a su alrededor. Entonces es ahí donde él dice cómo debe ser la oración, porque el orar no es malo, es todo lo contrario. Nosotros necesitamos orar porque es la forma que conversamos con el Señor. La pregunta es con qué motivación y cómo lo estamos haciendo, porque pensando en nuestro tiempo, ¿dónde nosotros oramos como cristianos? ¿Cuál es la intención? Porque yo creo que hoy el Señor nos está llevando por un camino de revisar las intenciones de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy. O sea, venir a la iglesia solo por venir el domingo, sin la intención correcta de ser edificado, de adorar al Señor, de no salir igual, de querer obedecer la palabra que ese día se expuso, cambia el significado completamente. Porque realmente lo que Dios quiere es, primero, que le adoremos, segundo, es que crezcamos en Él, y tercero, que una palabra nos eduque. Pero si yo no soy correspondiente a esa intencionalidad de Dios, entonces no se cumple todo el objetivo. Entonces, ¿por qué vengo? ¿Solo vengo porque es domingo? ¿O solo oro porque me dicen que tengo que orar y entonces una oración vacía, aunque esté en el secreto? Tengo que orar media hora. Me estoy viendo 15 minutos, sigo. ¿Cuál es la intención de la oración? ¿Cuál es la revelación? Porque al final, cuando leemos los evangelios, es Jesús revelado. Lo leemos la Escritura, es Jesús revelado. Entonces, cuando estamos en el evangelio, leyendo la biografía de Cristo, la forma en que interactúa en los diferentes escenarios prácticos de la vida, simple y sencillamente dice la Escritura que nosotros tenemos que imitarlo a Él. Entonces, Él siempre estuvo hablando de la intencionalidad del corazón, de por qué hacemos lo que hacemos. Sobre todo en este tiempo, que qué generación vamos a dejar si todo lo queremos hacer fingido. Si queremos fingir algo que no somos, fingir algo que no tenemos, fingir algo en donde no estamos. O sea, personas dicen ser alguien que no es, personas dicen tener algo que no tienen, y entonces los niños están viendo toda esa forma de interactuar vana, que no tiene sustento, y entonces ellos crecen igual. Al final, una sociedad que cada día tiene menos peso en cuanto al conocimiento de Dios y una vida genuina. Y sobre la oración hay dos aspectos que resalta Jesús, que es una oración que debe ser en el secreto y no en público. Pero tampoco Él está diciendo que orar en público sea malo, sino que es el énfasis de la motivación que Él está diciendo. Sí. Pero sí resalta que es mejor en el secreto, ahí donde estamos. Pero también Él dice, el otro aspecto es no repeticiones vanas, como decía usted, sino que tiene que ver con una conversación. Es el momento donde nosotros estamos hablando con el Señor. No tenemos que, muchas veces nos cambia hasta el tono de voz cuando queremos orar o tener un tiempo con el Señor. Y no tiene que ser así, tiene que ser algo más abierto, algo donde nosotros podamos disfrutar al Señor. Porque nosotros vamos a mostrarle lo que ya está. Y la palabra nos dice que Él ya conoce todas las cosas. Entonces, básicamente, solo tiene que ver con podernos expresar. Y eso lo recibe el Padre y Él luego nos va a hablar, nos va a sanar, nos va a afirmar y nos va a activar y nos va a direccionar en aquello que Él quiere hacer con nosotros. A mí me gusta la palabra en el secreto, la introducción que hace Jesús de en el secreto. Porque yo creo que la principal beneficio que nosotros tenemos a través de la oración es la conexión con Dios. O sea, a través de la oración hay una conexión que no se logra fácilmente a través de otras maneras, sino que cuando nosotros oramos, nosotros tenemos una intencionalidad de conectarnos con Dios, de escuchar su voz
y de expresar cada una de lo que nosotros estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos deseando, de la ayuda que necesitamos de parte de Dios. Entonces eso crea un vínculo. Creo que mis mayores experiencias de conexión con Dios han sido a través de la oración, y creo que la mayoría de las personas pueden decir lo mismo. Momentos en el secreto, a solas con Dios. Y podemos conectarnos con Dios públicamente, a través de una adoración pública, a través de un servicio en donde nosotros sentimos la presencia de Dios, lo que está fluyendo en ese momento en el lugar, a través de la alabanza, a través de la palabra que está siendo expuesta por la persona que está predicando. Pero no hay nada como la conexión íntima a solas con Dios, en el secreto, porque al final nosotros somos seres que estamos llamados a tener una conexión con Dios, una relación, una intimidad con Él. Entonces, cuando yo veo a Jesucristo hablando de la importancia del secreto, nos está diciendo, antes de hacer una expresión pública de algo bueno, háganlo primero en el secreto. O sea, si ustedes van a orar públicamente para bendecir a una congregación, para orar por sanidad por una persona, para bendecir a alguien, que sea eso una expresión de algo que ya obtuviste y ya tuviste con Dios en el secreto. Si vas a hacer una expresión pública de bondad, de generosidad, de dádiva hacia una persona, que sea porque ya en el secreto tuviste una condición de tu corazón donde dispusiste algo que tú tienes a mano para poder bendecir a otras personas. Y si vas a ayunar, definitivamente que eso sea algo que tú te dispongas a hacer por causa que te va a bendecir, te va a fortalecer espiritualmente, va a ser algo de mucha bendición para tu vida y no para que las demás personas te vean. El concepto de en el secreto que introduce Jesucristo es crucial en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si en el secreto no están las intenciones correctas, entonces toda expresión pública que nosotros hagamos para intentar aparentar algo no va a tener ningún efecto. Y sobre todo, como dice Jesús, no va a tener ningún tipo de recompensa de parte del Padre. Y entendamos recompensa como aquello que Dios aprueba. Una recompensa es una aprobación de parte de Dios. Es Dios diciendo, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo te doy mi aprobación. Sí, yo considero que lo que hiciste está correcto y lo hiciste con el corazón correcto y con las intenciones correctas. Y de eso está hablando también Jesucristo cuando habla de una recompensa pública. Importante también es que no caigamos en vivir por reglas. Tiene que ser en el secreto. No tiene que ser. Es una revelación. Es un estilo de vida fluido. O sea, voy en un bus y quiero hablar con Dios, no me tengo que bajar del bus y irme a meter a un lugar solo porque tiene que ser en el secreto. Yo puedo hablar en el bus con Dios. ¿Por qué no? Cualquier lugar es bueno, porque el secreto es el secreto de mi corazón. No habla de una condición de un lugar. De un lugar físico, aunque que el lugar silencioso te ayuda, claro. Para no distraerse. Exactamente, pero no tiene que ser. Porque es como que viviéramos bajo la revelación equivocada de la ley. No, o sea, no tiene que ser. O sea, públicamente vos podés adorar al Señor, o yo he visto manifestaciones públicas de amor de la juventud, adorando al Señor en parques, no sé, en lugares públicos donde adoran al Señor realmente con todo el corazón. Y no están fingiendo, lo están haciendo y ajustes, están provocando un mover masivo de adoración genuina y no están en secreto. A propósito de eso, yo recuerdo y siempre que puedo lo comparto, porque quizás muchas personas no tienen todo el tiempo que quieran tener para dedicarlo a conectarse. Yo recuerdo que durante un tiempo en mi vida, durante 3 años fue realmente, viajando de Diriamba a Carazo para el trabajo, yo ocupaba ese tiempo a solas, conduciendo. De Managua a... De Diriamba a Managua, perdón, exactamente. De Carazo a Managua. Entonces yo ocupaba ese tiempo, que era casi 1 hora, para orar. Y fueron tiempos de conexión con Dios muy, muy lindos, muy preciosos, que bendijeron mucho mi vida. Y de repente alguien me pedía ray, y era también algún compañero de la iglesia, algún hermano de la iglesia, y entonces ocupábamos el tiempo para orar. Y había mucho tiempo donde el Espíritu Santo nos ministraba y hablaba sola. Entonces, y lo hice también, como dice el pastor Vladimir, en un bus, en transporte urbano, en un microbús. Yo me montaba y yo me ponía a orar. Y de repente el Espíritu Santo me ministraba y yo iba ahí en un microbús llorando. Y buscaba cómo aparentar, hacía cualquier tipo de mueca para sacar un pañuelo, limpiarme, porque yo iba llorando y iba ministrado por el Espíritu Santo.
Y en ocasiones, a veces estaba en reuniones de trabajo, estaba en la oficina y me iba un momentito al baño y ahí en el baño empezaba a orar. Yo recuerdo que la primera vez que yo aprendí a ayunar no fue en una iglesia, sino que estaba pasando por una crisis muy difícil en ese momento de mi vida y yo tomé la decisión de ayunar en el trabajo. Yo dije, tengo que ayunar. ¿Y qué era lo que hacía? Yo me iba al baño que tenía ahí en la oficina y me encerraba y yo ahí estaba orando y ahí entregaba mi ayuno. Y hay muchas cosas que si fueron así, como expresaba el pastor, fueron públicas, pero a la vez fue un secreto en el corazón. Era algo que yo estaba experimentando, viviendo con Dios en los secretos de mi corazón. A pesar había personas alrededor, había un lugar donde yo estaba compartiendo con otras personas, pero lo que estaba sucediendo era algo íntimo con Dios en mi vida. Hay tres situaciones donde Jesús nos comienza a mostrar cómo debe ser nuestra condición en el corazón, al dar, al ayunar, al orar. Y Él dice, no sean como los hipócritas, que definíamos que tiene que ver con aparentar ser alguien. Y hoy nosotros necesitamos escudriñar nuestro corazón, porque tal vez no tenemos la condición de las personas a las que está haciendo referencia Jesús en este momento, pero pudieran haber cosas en nuestro corazón que de alguna forma nos vienen a hacer aparentar. Y hoy lo que tenemos que hacer es ser genuinos, abrirnos a Él, dejarnos guiar, que nos muestre las cosas que necesitamos bajar, menguar para que Él crezca. Y eso lo que nos va a generar es un ambiente donde lo vamos a disfrutar, pero también nos va a colocar en una posición de autoridad, no porque hablo muy fuerte, sino porque lo vivo. Y desde ese ámbito la bendición va a estar establecida en mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia y sobre mis generaciones. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les invitamos a que nos sigan acompañando en los diferentes programas de A Una Sola Voz. Bendiciones. Somos uno en Cristo, somos uno